Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Claudia Arteaga y en esta oportunidad quiero invitarte a seguir con el episodio número 2. Ya vimos en el episodio número 1, nos hemos informado, al menos aquellos que todavía están dando los primeros pasos con las constelaciones familiares o aquellos que recién comienza a preguntarse para qué sirve y qué es lo que nos muestra las constelaciones familiares. Entonces ahora en el episodio 2, igual en este canal hay un montón de videos donde siempre la sugerencia es empezar por el reto número 1, ¿no es cierto? En este canal tenemos, varios videos donde son videos temáticos y algunos son retos, digamos, como para cada uno que pueda llegar a sentir qué es lo que nos sucede con esa información que nos dan a través de este canal. Entonces la invitación es que te puedas suscribir, tocar la campanita para que vos puedas, cada vez que suba un episodio nuevo ahora, que va a ser todos los días, y obviamente siempre los videos van a ser armados de acuerdo a las preguntas. Vamos a empezar a tratar diferentes temas y vamos a repetir otros porque siempre lo vamos a ver de manera diferente, en contexto diferente, con preguntas diferentes, con personas de culturas diferentes. No es lo mismo la cultura dentro de un país que de otro, ¿no es cierto? Dentro, inclusive desde un mismo país, no es lo mismo la cultura regionales que afecta a ese país. Por eso te invito a que, además que, por ejemplo, en el episodio 2 vamos a hablar todo el tema de hermanos, porque es lo que surgió a las preguntas cuando personas suscriptoras hicieron esa pregunta de cómo puedo yo saber qué línea de hermanos o cómo me afecta, ¿no es cierto? No ocupar mi lugar en la línea de hermanos. Y todas las preguntas que, digamos, podemos ir profundizando en el día a día y poder llevar a la cotidianeidad. Y a veces no hace falta una constelación, a veces, ¿cierto? Nos puede bastar con una información, tomar esa información, darle espacio, ¿no es cierto? Incorporarla, sentirla, vivirla, experimentarla, y a partir de ahí quizás a lo mejor estamos en otro lugar. Por eso la invitación es siempre que vos puedas abrir esa mirada, ¿no es cierto? Esa mirada que nosotros tenemos lineal o esa mirada que la tenemos a veces dual, poder ampliar esa mirada y ver en ese conjunto, ¿no es cierto? En ese sistema, cómo esta información va impactando. Quizás a lo mejor es una pregunta personal, ¿no es cierto? Que quiero saber cómo nos afecta, saber el lugar, qué línea de hermanos tenemos, o cómo es línea de hermanos cuando nosotros venimos de una familia ensamblada, o de matrimonios anteriores, o simplemente tuve un hijo y no llegué a formar pareja. ¿Cómo es el tema en la relación? ¿Cómo nos afecta, ¿no es cierto? Esa línea de hermanos, saber ese lugar que ocupamos. Por eso en primera instancia vamos vamos a abordar el mismo tema, pero de diferentes, digamos, de diferentes niveles y de diferentes contextos también, porque no siempre cuando hablamos y cuando preguntamos, lo preguntamos desde qué lugar lo preguntamos. ¿Para qué lo preguntamos? ¿Para qué me sirve a mí saber qué línea de hermano tengo? ¿No es cierto? Porque a veces la simple curiosidad, a veces cuando uno hace una pregunta solo por curiosidad, uno no tiene tanta fuerza como cuando uno pregunta desde esa profundidad y desde esa necesidad que yo necesito saber, porque ahora lo que me resonó del video de hermanos, me di cuenta esa parte que me resonó. Por eso siempre en los comentarios lo que le voy a pedir amorosamente es que puedan ser bien explícitos, sea por Instagram, Facebook o YouTube o WhatsApp,
que sean específicos con la pregunta. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo saber qué línea de hermano, o sea, cómo puedo saber mi lugar en la línea de hermano? Bueno, ¿para qué necesito saberlo? Porque en ese video que armé de línea de hermano, ¿no? Ese video temático de línea de hermano, ¿qué es lo que te resonó? Hermanos de una pareja anterior, hermanos o sea, de familias ensambladas, hermanos en relación, cómo afecta mi trabajo, cómo afecta en la pareja, porque bueno, te cuento que nos importa saber, ¿no es cierto?, dentro de la línea de hermanos, siempre desde la mirada de constelaciones familiares, que es sistémica y fenomenológica, y el sistema siempre brega ¿por qué? Por dos cosas, el orden y el equilibrio, entre otras cosas, no dos cosas, sino entre otras cosas, no brega por el orden y el equilibrio. Entonces, cuando nosotros, cuando nacemos en un determinado lugar, y eso es importante porque después lo vamos a ir replicando en otros lugares a medida que nosotros vamos creciendo, vamos interactuando con otro sistema. Siempre vamos a estar interactuando con otro sistema porque nosotros en principio nacemos en un sistema familiar y luego dentro de ese sistema familiar, cuando vamos al jardín y cuando vamos a la escuela y después somos grandes y vamos a trabajar y después tenemos todo ese círculo de amigos, de club, ¿no es cierto? Vamos interactuando con esos sistemas, el sistema escolar, el sistema del club, el sistema de la universidad, el sistema secundario, el sistema de amistades, el sistema laboral, el sistema de estudio, el sistema, y hay algunos sistemas que se arman y como se logra el fin, ya no existe más el sistema, ya no pertenecemos más. Por ejemplo, en los talleres a veces decimos, bueno, en este momento todos estamos, ¿no es cierto?, en este sistema que formamos en este taller. Y cuando se logra el objetivo, ya no pertenecemos más al sistema, ¿no es cierto? Ese sistema de taller, donde todos somos parte, donde todos ocupamos un lugar, cumplimos un rol y nos relacionamos de diferentes maneras y cada uno trae ese atributo. Cuando se termina el taller, el objetivo de ese sistema se cumplió y llega a su fin. Hay sistemas que llegan a su fin en forma instantánea. También, ¿por qué no? Perdón, lo podemos ubicar dentro de una conversación, cuando nosotros tenemos una conversación, cuando nosotros tenemos una consulta. O sea que en realidad continuamente en nuestra vida cotidiana estamos interactuando continuamente como sistema y nos encontramos con diferentes sistemas. Por eso es necesario, ¿no es cierto?, y es importante saber cuando uno hace un desarrollo personal o cuando algunas veces nos pasan cosas que no le podamos dar la explicación, tenemos esta herramienta maravillosa de constelaciones familiares que podemos ver a través de la consulta individual o grupal, online o presencial, podemos ver de qué se trata, qué nos vienen a mostrar esas cosas que a nosotros nos pasan, ¿no? Y tomarlo eso como un regalo y no estar buscando culpable o reafirmar ese estado de víctima, que siempre, como digo, siempre es inconsciente. No es que alguien lo haga como adrede o a propósito, ¿no es cierto? A veces la persona viene y en la entrevista y viene en ese estado de niño, en ese estado que a mí me pasa todo y que mis padres no me dieron y que a mí la vida es difícil, ¿no es cierto? Entonces ahí en ese momento una buena entrevista, ¿no? O un buen coaching, el que tiene la herramienta de coaching sistémico, ahí uno puede ir desplegando y primeramente ir mostrándoles todos esos recursos que tiene la persona. Porque si nosotros llegamos hasta acá es porque nosotros tenemos un montón de recursos y a veces no lo podemos ver y necesitamos la ayuda del otro. Entonces, en la medida que cada uno nos solicite la ayuda, nosotros estamos en presencia, nosotros estamos presentes al otro para que podamos facilitar el camino, para que pueda ver y ampliar esa mirada. En sí,
nosotros no hacemos ningún trabajo. Lo que hacemos es facilitar ese trabajo, ¿no? Traducir esas imágenes que se forma a veces en la constelación, o hacer insight en esa entrevista antes de la constelación, que a veces ni siquiera se llega a hacer un trabajo constelatorio. Entonces, volviendo a por qué es importante saber en qué lugar ocupo en la línea de hermano, porque esto no va a afectar, que es lo que más a ustedes les interesa, para qué me sirve, ¿no es cierto?, saber qué línea de hermano me encuentro o estoy. Bueno, esto me sirve porque se puede replicar en la pareja, se puede replicar en el trabajo, se puede replicar en las amistades. Por eso es, digamos, que es importante, ¿no es cierto? No, alguna gente o algunas personas no necesariamente le importa o le interesa, pero sí es necesario muchas veces tomar conciencia, ¿no? Porque ese es el trabajo del facilitador, traer esa hacer visible eso que está invisible, ¿no es cierto? Eso que no lo podemos ver, porque toda la información, como siempre lo digo, la tiene el consultante. Nosotros facilitamos ese camino, allanamos ese camino para que pueda ampliar la mirada. El trabajo siempre es del consultante y el facilitador acompaña en la medida que el consultante también puede ir tomando y ampliando esa mirada. Porque si el facilitador amplía la mirada y amplía y la otra persona, por distintas lealtades o implicancia sistémica, no puede ampliar la mirada, también nosotros podemos, digamos, hacer un stop en esa consulta, ¿no es cierto? Podemos darle más tiempo, quizás a lo mejor la otra persona necesita un poco más de tiempo, por eso siempre hay que respetar los procesos, no hay tiempo entre una constelación y otra, no hay tiempo en esa solución, ¿no? Con esa expectativa que yo vengo a la consulta de querer ordenar, de querer sanar, de poder ver. Uno siempre viene con mucha expectativa, entonces la idea es de que cada uno respetar el proceso de cada uno. Lo primero que todos tenemos que hacer es respetar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos que respetar? Bueno, depende. Como facilitadores, respetar ese proceso. Nosotros, cuando somos consultantes, también respetar ese proceso. No tener exigencia, ¿no? O decir, bueno, yo hice un montón de constelaciones y siempre me sale lo mismo. O cada vez que hago diferentes constelaciones me sale lo mismo. ¿Por qué sucede eso? También están dentro del canal de YouTube, ustedes van a poder ver diferentes videos con todas esas explicaciones. Y volviendo a la línea de hermano, ¿me puede afectar solamente en el trabajo, en las amistades? Sí, y además también nos puede afectar en la pareja. ¿Y cómo es eso que me puede afectar en la pareja? Porque en lo que nosotros vemos dentro de la línea de hermano, ¿no? Es una simetría, no es una asimetría como con los padres o con los hijos o con los abuelos, ¿no es cierto? Que hay algo asimétrico. En la línea de hermano hay una asimetría, que a su vez obviamente la jerarquía se va a estar dando en el tiempo, ¿no es cierto? Dentro de la línea de hermano, ¿no es cierto? Fíjense en que cuando yo hago así, depende de cada uno cómo tiene la cámara, siempre nosotros vamos a contar como las agujas del reloj, si lo hacemos en forma de círculo o de izquierda a derecha, de izquierda el mayor, hacia la derecha los hermanos menores. Lo explico porque algunas veces las cámaras, depende de cada uno cómo la utilice, también puede llegar a confusión cuando uno marca, ¿no es cierto?, los videos y personas exigentes que no han podido tomar, critican, ¿no es cierto? No era así, es de izquierda a derecha, de izquierda a izquierda, y bueno, me voy encontrando con diferentes cosas, entonces nos vamos ayornando a los contextos que vienen, por ejemplo, que vinieron y ya están. Obviamente que antiguamente yo trabajaba con Skype, ahora trabajo más con Zoom y con videollamada. Todo lo que es consulta online viene de hace muchos años, pero se acentuó
mucho más en el tema, en la pandemia que hemos pasado a nivel mundial. Por eso, además de que nos afecta en la línea de hermanos, la línea de hermanos, además que nos afecta cómo nosotros vamos a otro sistema, también nos puede afectar en la pareja. Quizás eso era lo que también podríamos agregar al otro video que decíamos, ¿no es cierto?, que solamente, por eso yo siempre digo, esa es una parte, hay mucho más, siempre hay mucho más. El sistema, y de hecho el sistema, uno de los principios, uno de los axiomas, es más que la suma de las partes. Entonces, nos puede afectar en la pareja, porque cuando yo estoy en pareja, si yo en la línea de hermano, por algún motivo, porque acá vamos a aclarar algo, nadie tiene la culpa de nada, todos somos responsables de cierta parte, de la parte que nos compete, de la parte que nos corresponde. Entonces, la idea con las constelaciones es poder ver eso que es invisible, ¿no es cierto? Volver tangible, eso intangible que yo no lo puedo ver, no lo puedo palpar, y con las constelaciones, cuando se desarrollan, la puedo ver quizás en una sola imagen. Entonces, a nosotros nos puede afectar no saber la línea de hermanos, ¿cierto? A veces, porque quizás no me afecta en nada, o sea, no necesariamente uno debe saber qué línea de hermanos, qué lugar ocupa, porque si quizás a lo mejor los padres lo tienen bien asimilado, ¿no es cierto? Las pérdidas o los abortos que hubo dentro de la pareja, lo tiene bien asimilado, y si los padres lo tienen incluido en el corazón, los padres saben que el primer hijo no es el primer hijo, es el segundo hijo. Y lo va, y cuando los padres le dan lugar a ese hermano no nacido, que quizás fue el primero, no hace falta que el segundo hijo sepa o no sepa, porque internamente en el plano del alma los padres ya tienen ese lugar. Muchas veces me han preguntado, ¿cómo puedo saber si mis padres abortaron o no abortaron? Bueno, a esa pregunta le respondo, las cosas de los padres es de los padres. Nosotros como hijos lo tenemos que ver con buenos ojos. Quizás a lo mejor alguno de los dos padres no han tomado, por tristeza, por mucho dolor que genera, o porque no saben, ¿no es cierto? Hay gente que se separa, y hay mujeres que pasan por un aborto y la otra persona no lo sabe, ni siquiera sabía que estaba embarazada. Pero en el plano del alma todos sabemos todo, porque todos pertenecemos a un gran alma, no hay fragmentación, que después vamos a hablar de las profundidades del alma en otro video. El tema es que cuando nosotros queremos saber, tenemos que autopreguntarnos, ¿no es cierto? Tenemos que hacer esa pregunta hacia nosotros mismos, decir, ¿para qué necesito yo saber? Si mis padres abortaron o no abortaron, ¿cómo puedo acceder a esa información? Primero, sí, se puede acceder a la información, pero siempre desde el lugar de uno. Entonces, nosotros no podemos meternos en las cuestiones de pareja de nuestros padres, porque eso ya sería un desorden. Y en las constelaciones familiares bregamos por el orden y el equilibrio. Y el orden no como algo imperativo de ordenar, sino el orden en contraposición del desorden. Entonces nosotros, si queremos averiguar algo de nuestros padres, estamos desordenándonos, estamos desordenados. Al hacer esa pregunta, inclusive miren, sientan, ¿no? Miren, escuchen, sientan, cada uno, digamos, dentro del canal que más abierto tenga. Si yo estoy preguntando, quiero saber si mis padres abortaron, para yo saber qué línea de hermano, en qué número de hermanos soy, ahí está claramente el desorden. Porque yo no puedo estar metiéndome en las cuestiones de mis padres. Y eso lo voy a replicar, ¿saben cómo? En la pareja. Cuando yo invado la vida privada de mi pareja. Porque mi pareja es mi pareja, la palabra lo dice, es mi pareja, es mi par. Y todos somos seres individuales y nadie es dueño de nadie.
Por eso siempre es importante que cada pareja ocupe su lugar y ambas compartan un proyecto, ¿sí? Que sea uno, el otro y nosotros. Entonces que sea algo orgánico y equilibrado, porque cuando hay mucho de nosotros, o hay mucho de mi parte, o hay mucho de la otra parte y poquita de la mía, estamos en un desequilibrio. No tiene que haber ni mucho de lo mío y poco de lo otro, no tiene que haber mucho de lo otro y poco de lo mío, o mucho de nosotros y las personas no quedan visibles. Tiene que estar todo equilibrado y para eso está la vida y es el disfrute también de la vida, ¿no? Ir disfrutando de toda esta herramienta que nos dan las constelaciones familiares. Que no sea un peso sino un trampolín, porque no hay mandatos familiares o creencias limitantes ni facilitadoras. Las creencias cada uno la hace limitante y cada uno la hace facilitadora, porque yo puedo ver un bloque en medio de mi camino y lo puedo usar como un trampolín y divertirme y saltar, o puedo decir, mira, este bloque no me deja pasar. Cada uno va a crear su propia realidad. Por eso no hay un catálogo de qué es bueno o qué es malo para mí. Para cada sistema hay cosas que son buenas y para otro sistema las cosas que son buenas para un sistema no es para lo otro. Por eso nosotros dentro de las constelaciones familiares hablamos de buena y mala conciencia, ¿sí? Bueno, entonces volviendo de vuelta a la línea de hermanos, el tema es que nosotros tenemos que saber el lugar, no tenemos que saber ni debemos saber, tenemos que sentir a ver si tenemos impulso de decir, bueno, yo creo que con el video, con las cosas que has comentado, Claudia, yo creo que estoy desordenada en la línea de hermano. ¿Cómo me puedo ordenar dentro de la línea de hermano? ¿Y para qué me quiero ordenar en la línea de hermano? Porque quizás a lo mejor toda la vida como es, ya le digo que es perfecta. Así toda desordenada y como está perfecta. Hay muchas familias que funcionan muy bien, porque no hay una sola dinámica, hay tantas dinámicas como familias que existen. Entonces es ir descubriendo cuál es la dinámica familiar, cuál es la dinámica de la pareja y cuál fue la dinámica en la línea de hermanos. Porque no es lo mismo una línea de hermanos que se ha creado con su mamá y con su papá presente, o con uno de los padres presentes, o sin ningún padre presente, y los hermanos mayores se tuvieron que hacer cargo de los hermanos menores. Entonces, ¿qué dinámica puedo ver ahí? Y bueno, que de repente tengo un hermano que se pone en el lugar de los padres. ¿Por qué? Porque la vida llevó a eso y nosotros, el objetivo de la especie humana es, digamos, la propagación de la especie y la supervivencia de la especie, no de la supervivencia individual. No estoy hablando de eso, por favor, no me malinterprete. Estoy hablando de lo macro, no de lo micro, ¿no? Nosotros, ¿cuál es el objetivo de la especie humana? Reproducirse y seguir la supervivencia de la especie. Ese es el objetivo de la especie humana, ¿no es cierto? Como de distintas especies, animal, de distintos reinos, y también nos vamos mutando. No es lo mismo una persona de 40 años ahora, en el 2022, a 1800, una persona de 40 años estaba en otro contexto, había otra expectativa de vida, había diferentes temas que eran más importantes en ese momento, que tenía sentido y significado tratar, ¿no es cierto? A veces nosotros también nos tenemos que poner en los contextos de nuestros padres, en los contextos de nuestros abuelos y en el contexto también los que tenemos hijos y los que tenemos nietos, en el contexto que ellos están viviendo. Y no somos iguales de hermanos cuando somos chicos que cuando somos grandes. Los que sí podemos ir replicando, ¿no es cierto?, reproduciendo o duplicando en otro sistema esa misma dinámica que nosotros teníamos en la línea de hermanos en nuestro sistema de origen. Por eso las preguntas que me hicieron, sería interesante ver para qué yo necesito saber
¿qué lugar de hermano ocupo? ¿Para qué lo necesito? Para verme en relación a mi pareja, si estoy siendo pareja, si, ¿no? Siempre en la línea de pares, si quién está primero, si yo si armo pareja nuevamente y soy de familia ensamblada, ¿en dónde me afecta a mí para que yo pueda saber y tenga ese impulso en el sentido de movimiento, no impulso en el sentido de impulsividad, por favor, ¿sí? Lo aclaro. Entonces, ese impulso, ¿no? De ese movimiento que a mí me nace saber en qué línea de hermanos, qué lugar ocupo en mi línea de hermanos, porque quizás a lo mejor no tengo fuerza en el trabajo, puede impactar en mi trabajo, puede impactar que siempre en el trabajo no puedo llegar a ese lugar que deseo, ¿no es cierto? Que necesito un nombramiento y viene uno nuevo y lo nombran al nuevo y a mí que hice tanto no. Entonces tengo que ver en la línea de hermanos qué función, qué lugar creo que yo tengo, qué lugar posible puede haber, cómo era la dinámica, si mis hermanos o yo como hermana me tuve que hacer cargo de mis hermanos, lo tuve que cuidar porque mi mamá tenía que ir a trabajar. O sea, toda esa dinámica, o si hubo un hermano que mi mamá, éramos todas mujeres y había un solo hombre y era como el hermano preferido. Entonces todo eso me va a impactar a mí en poder tomar, digamos, doy un ejemplo, por eso digo que nada es absoluto. Todas las preguntas, y hay muchísimo más para hablar, pero siempre las preguntas que sean, digamos, en frases dentro de un contexto, que quiero saber qué lugar ocupo en la línea de hermano porque me sucede esto, esto, esto y esto. Entonces podemos llegar a crear hipótesis que son solamente hipótesis. Simplemente se va a saber cuando se abra la constelación y se produzca ese fenómeno que la otra persona necesita ver. Entonces, en la línea de hermanos, nosotros tenemos que, digamos, que ir fijándonos qué lugar ocupamos para poder tener fuerza, para poder concretar proyectos, para poder salir hacia adelante, para poder ocupar lugares que queremos ocupar, para estar compartiendo con el otro, para no desequilibrar, ¿no es cierto? Porque los órdenes del amor funcionan al unísono. Los órdenes del amor, como expliqué en otros videos, no es que es la pertenencia por un lado, el equilibrio por el otro, o el dar y el tomar por el otro, las reglas y valores por el otro, la jerarquía por el otro. No, no son diferentes órdenes que actúan uno en cada lugar. Es al unísono. Cuando nosotros estamos en la secundaria, en la primaria y estudiamos el aparato digestivo, el aparato reproductor, el aparato urinario, el aparato, no sé, el aparato óseo, ¿no? El de la piel, el tegumentario, todo el sistema nervioso, cuando nosotros estudiamos, lo estudiamos por separado, pero resulta que funciona todo al unísono, todos esos sistemas forman un sistema mayor. Por eso la familia también es como que hay un sistema mayor y hay diferentes subsistemas. Entonces, dentro de una familia, por ejemplo, vamos a hablar de mamá, papá y 3 hijos, está la familia actual, que es esa, ¿no? Que cada uno viene de su sistema, porque ya dijimos que cada uno forma un sistema, que interactúa y forma un nuevo sistema, y ese sistema a su vez tiene un subsistema que es la línea de hermano, que es los padres con los hijos, y además de eso es entre pareja, es como hombre y mujer. O sea que siempre va a haber diferentes dinámicas que nos van a afectar. Por eso tenemos que cuando hacemos una pregunta también ponerlo en el contexto. ¿Para qué quiero saber yo en la línea de hermanos? ¿En qué me está afectando? ¿En qué siento yo con la nueva información que tuve con esos videos tutoriales que tenemos en el canal? ¿Qué es lo que a mí me afecta? ¿Me afecta en la pareja? ¿Yo cuido a mi pareja?
qué es lo que yo hago en la vida cotidiana, porque de eso se trata, es aplicarlo en la vida cotidiana. ¿Qué es lo que sucede? Que mi pareja como que lo cuido y ¿cómo era yo como hermana de chica? ¿Cuidaba a mis hijos? ¿Cuidaba a mis hermanos como si fuesen mis hijos? Estoy replicando, ¿no? Estoy duplicando, estoy haciendo una replicación de esa conducta aprendida, de ese comportamiento que es de manera inconsciente hacia mi pareja. Siempre me hice cargo de mis hermanos y bueno, ahora estoy en pareja y me hago cargo de mi pareja, o estoy en el trabajo y me hago cargo de todo, hago por demás, me pagan por A y por B y hago A, B, C, D y desequilibrio. Entonces siempre el sistema tiene, digamos, brega por el orden y el equilibrio, ¿no? Entre otras cosas. Entonces tenemos que ir descubriéndonos en qué lugar estamos dentro de la línea de hermanos para saber si hay algo que estamos replicando en otro sistema. Si algunas veces soy la menor y me hago la mayor, ¿no es cierto? Porque quizás a lo mejor había que cuidar a mi hermana que nació primero y tiene una capacidad o tuvo una capacidad limitada. O a lo mejor mi mamá estaba muy triste y después nací yo y ella estaba muy triste por una pérdida y no estuvo, entre comillas, disponible para mí. Cuando nosotros hablamos de disponibilidad, hablamos de presencia. Cuando nosotros hablamos de disponibilidad, no hablamos de lo externo, de la conducta y del comportamiento, hablamos desde el plano del alma. Porque de la conducta y del comportamiento, obviamente que se ocupan otros profesionales, y lo que nosotros tenemos que ver, porque más allá de que mi mamá no sé, me llevaba, me traía de la escuela, iba, venía, atendía mi salud y todo lo demás, pero quizás ella tenía una profunda tristeza por un hermano no nacido. Y quizás, y todo esto es inconsciente, lo vuelvo a repetir, es inconsciente. Nosotros lo vamos a ir descubriendo en la medida que nos resuene alguna frase o alguna información. Si te sirvió, dame un like, compartilo y te espero en el próximo video. Gracias.